Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación del libro de Miguel Pedrero, que ha publicado la editorial Sidonia, Los 20 mejores expedientes X españoles. Es un atrevimiento por su parte que me invite a presentar el libro, en primer lugar porque no tengo ni la más puñetera idea de presentar libros, así que no sé ni cómo lo haré. Tampoco le conozco a él absolutamente de nada. Tiene muchos problemas. El primero de ellos es que es gallego. Entonces ese ya es un problema que capitaliza absolutamente todo sobre las personas y lo sé bastante bien como gallego que soy. Después tiene otro grandísimo problema y quienes lo conocéis lo sabéis, y es que es una horrorosa persona. Miguel Pedrero no es un buen amigo de sus amigos. Evidentemente, con todos estos preludios no podía ser de otra forma que a Miguel Pedrero le ha salido extraordinariamente caro que yo presente este libro. Bueno, esta es la única mentira, evidentemente, que he dicho en esta presentación. Miguel Pedrero no solamente es un gran amigo, es uno de los mejores amigos, es una de las pocas personas que me llevaré a la tumba, por lo menos en el recuerdo. Y yo espero que cuando quede en el recuerdo de alguien, quede también en el recuerdo de Miguel Pedrero. Lo que ocurre es que yo miré mucho antes que todos y mucho antes que él, porque aunque su alopecia es más galopante que la mía, que también es galopante, él es bastante más joven que yo y tiene una ventaja sobre muchos otros investigadores de esa generación de estudiosos que ahora tendrían entre 30 a 40 años aproximadamente. Él es de los jóvenes de ese grupo, yo soy de los viejos de ese grupo. Y es que Miguel Pedrero no ha perdido, otros no lo hemos hecho. Lo que ocurre es que, bueno, las circunstancias nos han llevado también a eso. Miguel Pedrero no ha perdido la ilusión por seguir cogiendo el tren, cogiendo el autobús, porque él, como buen gallego que es, utiliza muy poco el coche. Utiliza mucho el autobús, mucho el tren, iba a decir mucho el avión, no. Lo podemos utilizar bien poco, pero para llegar a los sitios a veces y para viajar y para sentir y para compartir es necesario viajar mirando, no viajar estando pendiente de un volante, viajar mirando hacia donde estás yendo y donde te encuentras. Con este libro de Sidonia, en donde, insisto, tanto este libro como todos los que se publican en Sidonia, que es una aventura personal en la que se metió con otro investigador 99% gallego y un 1% argentino, que nació allí, como es el Carlos Fernández, abrieron esta editorial hace ya más de una década. Está publicando cosas muy interesantes, cosas que igual en otras editoriales no están teniendo cabida, y están demostrando con su trabajo que se puede seguir escribiendo libros como aquellos que hacía Juan José Benítez en su momento, y que esas temáticas y que ese tipo de periodismo sigue extraordinariamente vivo, pese a la contaminación que yo insisto que existe. Mi amigo, un gran periodista y un gran escritor. ¿Cómo se nota que es amigo? Además, siempre sucede así. Bueno, yo a Bruno tengo muchas cosas que agradecerle, muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo la buena acogida cuando uno llega de Galicia a Madrid con nada y con muchos proyectos, pues a cambio de nada, toda la ayuda y el apoyo que he tenido desde el principio. Además, siempre sucede así con las personas más brillantes y que tienen más que aportar, ¿no? Que finalmente descubres que son las personas más accesibles y menos endiosadas. Y uno pone la radio y de pronto se topa de bruces con la realidad, ¿no? La realidad es desahucios, la realidad es una crisis tremenda, un paro enorme con un montón de gente que no tiene nada y que está sobreviviendo gracias a lo que llaman la economía sumergida, es decir, hacer chapuzas, menos mal que existe, si no este país ya se hubiera ido a la mierda. Y uno ve todo lo que está pasando ahí fuera, todo lo que están haciendo con nosotros, determinadas instituciones que no tienen nada de democráticas, nadie las elige y son las que dirimen el destino de cientos de miles y de millones de personas, ¿no? Cómo nos están ahogando. Y uno ve todo eso y dice, coño, yo estoy escribiendo de ovnis
y de la existencia de vida después de la vida, ¿no? Y uno intenta también buscarle un sentido a eso, ¿no? Yo en otros momentos de mi vida me he dedicado a escribir sobre temas más candentes, más actualidad, incluso sobre temas relacionados con la corrupción política, ¿no? Y yo recuerdo que un editor me decía: mira, chaval, déjate de historias, bueno, él decía, déjate de hostias, ¿no? Y dedícate a algo serio, deja esas historias de ovnis y fenómenos paranormales y sigue por esta línea, ¿no? Porque el otro lo único que puede hacer es, ir contra tu nombre o contra tu imagen, ¿no? Y durante algunas semanas me lo creí, ¿no? Pero luego pensé, caray, el fenómeno ovni es tan real como los desahucios, ¿no? O es tan real como cualquier suceso que puede ocurrir en la actualidad, ¿no? Los fenómenos paranormales existen. Actualmente se están haciendo infinidad de investigaciones sobre temáticas que, digamos, que bordean la ciencia, ¿no? Uno de ellos, las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Son fenómenos que están ahí y yo escribo de ellos porque me interesan. Eso no quiere decir, lo decía antes Bruno, que no viva en este mundo, ¿no? Y que no me jorobe todo lo que está pasando y que no proteste en la medida de mis posibilidades, ¿no? Pero yo creo que estos temas muchas veces lo que ofrecen es esperanza, ¿no? Esperanza porque uno se da cuenta de que vivimos en un mundo absolutamente increíble y maravilloso, y que todos tenemos que pagar la hipoteca o el alquiler a final de mes, tenemos que comer 2 o 3 veces al día, el colegio de los niños, mantener nuestro trabajo, eso todos lo tenemos que hacer. Pero con estas temáticas o con estos temas, y yo lo vivo muy desde dentro, ¿no? Porque estoy todo el día con este tipo de historias, hablando con mucha gente, encontrándome con muchas personas, pues lo que os decía, ofrecen ese punto de esperanza, ¿no? De que el mundo es algo más que todo eso que sí es necesario, pero que hay muchísimas más cosas. Y en realidad la cultura es mucho más amplia que lo que tratan de imponernos o de meternos por los ojos desde determinadas instituciones internacionales, que en realidad luego los grandes medios de comunicación, los mass media, lo único que son es una correa de transmisión de esos grandes grupos de poder y centros ideológicos, ¿no? Equivocados en muchas de nuestras hipótesis y en mucho de lo que escribimos y a las conclusiones a las que llegamos. Estoy seguro que estamos muy equivocados en muchas cosas, ¿no? Pero nuestro único mérito probablemente habrá sido decir, aquí hay una serie de fenómenos absolutamente increíbles y aquí están los testimonios, las evidencias, las pruebas, si queremos, de que este tipo de fenómenos son reales y están ocurriendo, ¿no? Probablemente dentro de unas décadas, determinadas instituciones académicas o personas, organizaciones con mayores medios y más preparadas tomarán el testigo, ¿no? Y nosotros pues seremos recordados a lo mejor como recuerdan los químicos a los alquimistas, ¿no? Como esas personas, como digo, con muchísima ilusión, quizás con pocos conocimientos, y que habremos mostrado que existe algo, ¿no? Como digo, hay muchas evidencias de que esos fenómenos han ocurrido, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Y ahí están los testimonios, después de meses de esfuerzo. La cuestión es cuál es el origen de este fenómeno, qué se oculta detrás y por qué en este caso las autoridades dieron carpetazo al asunto y no ofrecieron más información. Siguiendo por la línea de los ovnis, porque el 40% de este libro son ovnis, que es mi tema preferido. Otro asunto también fascinante es un objeto que el 2 de julio del 2004 surge al espacio aéreo español, es observado también por miles y miles de personas, es filmado y fotografiado, es detectado por los radares de España y Portugal. Portugal entra en estado de máxima alerta durante 3 largos días. En su momento entrevisto al portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa, el coronel Barbosa, y me confiesa, bueno, no tiene ningún problema en decirme que los objetos han sido captados por el radar, a qué velocidad y a qué altura viajaban, ¿no? Un caso extraordinario, pero es que al mismo tiempo, ese mismo día, el 2 de julio de 2004, a las 12:02,
ni un minuto antes ni un minuto después, en diferentes localidades españolas estaban teniendo lugar encuentros cercanos con ovnis. Nada que ver con ese fenómeno de mayor magnitud, pero a la misma hora, 12 y 2 minutos exactamente, estaban sucediendo infinidad de encuentros cercanos con ovnis. Y cómo tienden a ver el mundo de otra manera. Y eso yo creo que es tan interesante como los casos en sí, ¿no? Cómo lo sienten los testigos o las personas que viven este tipo de fenómenos, ¿no? Porque a veces incluso la palabra testigos es un poco para, oye, yo soy el investigador y tú eres el testigo, ¿no? Y en el fondo no, esto no funciona así, ¿no? Son personas que se han topado cara a cara con este tipo de fenómenos y que les ha cambiado la vida, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando seguía, y es un capítulo que, a esto le dedico un capítulo en el libro, los casos de encuentros con la Santa Compañía, ¿no? Imaginaros que aparentemente es algo puramente antropológico, ¿no? Pues no. Incluso antropólogos que han estudiado el fenómeno, desde el punto de vista antropológico, al final de sus libros académicos dicen cosas como, hombre, después de tantos testimonios, hay tantísimas similitudes que uno tiende a pensar que aquí hay un fenómeno real que quizás no es tan antropológico como nos pensamos, ¿no? Y a mí me llamaba la atención que los testigos que me contaban estos encuentros con la Santa Compañía, que en contra de lo que podamos pensar, porque el testigo típico de la Santa Compañía sería una persona del ámbito rural, de cierta edad, con sus creencias religiosas, pues no, personas incluso ateas del ámbito urbano, que en un determinado momento, en un fin de semana que viajaban al campo, se encuentran con esto, con esa Santa Compañía, con esa procesión de ánimas o de encapuchados, ¿no? Y lo que me relataban me recordaba mucho a encuentros cercanos con ovnis, cuando me decían, de pronto se hizo el silencio absoluto, ¿no? Es como esa campana de aislamiento, ¿no? El tiempo parece que se paró, el sonido ambiente desapareció, parece que estaba como en otro estado, ¿no? Como si yo hubiera entrado en otro lugar hubiese entrado en el nuestro, ¿no? Cada uno te lo describe de diferente manera, pero en el fondo te están contando lo mismo, ¿no? Y cuando ese fenómeno desaparece, se volatiliza, vuelve la realidad, ¿no? Pues eso es algo que me han contado infinidad de personas que se han topado con ovnis o con supuestos humanoides, y lo mismo que me decían aquellos que se han topado con la Santa Compañía. Entonces uno llega a preguntarse, caray, a veces esta diferenciación que hacemos a lo mejor no está tan acertada, ¿no? Y a lo mejor detrás de todos estos fenómenos hay quizás un origen común. La idea es que vais a esa página.